Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, yo soy el Padre Ramón Villamor y quiero darle la bienvenida a tu canal y nuestro canal Católicos Conectados con Cristo. ¿Quieres saber qué tienes que hacer para hacer tierra buena, donde caiga la semilla y germine la palabra de Dios? Mira todo el video, quédate hasta el final y si te gusta este video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Que el Señor te bendiga. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Lo mismo es en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria y resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el hombre celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado a la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo, se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, quedan sofocados y no llegan a dar fruto. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el día de hoy esta parábola del sembrador presentada por el evangelista Lucas. Y yo quizás no voy a hacer referencia, como comúnmente se hace, a la semilla, a los terrenos. Yo quiero referirme más bien a esta frase que a veces pasamos por alto y que es un poco desconcertante. Cuando los discípulos le preguntan qué significa la parábola, Jesús les dice: a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no, en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Es una frase, como digo, desconcertante, porque puede parecer que el Señor haga diferencias entre los que se les concede conocer el significado profundo de la palabra de Dios y los que no. Pareciera que el Señor hace dos grupos aparte: los que entienden la palabra, los que se le explican, los que se les concede, porque primero es un don, es concedido por Dios, y a los que no, a los que entonces se les habla en parábolas para que no vean y no entiendan. Yo creo que en medio de esta aparente división hay un amor profundo por Dios, y pienso en todas estas lecturas del Evangelio de Lucas que hemos venido haciendo durante estas semanas. Nos han mostrado el proceso, cómo Jesús va llamando a los discípulos y cómo esos discípulos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan su llamado, son capaces de dejar todo, de dejar a su familia, de dejar sus trabajos, de dejar sus seguridades para seguir al Maestro. Y ellos van día a día siguiendo a Jesús, van día a día entrando en el misterio del reino, precisamente por estar con aquel que es el reino, por estar con Jesús. Por eso creo conveniente resaltar que para formar ese grupo de a los que se les concede conocer los secretos del reino de Dios, tengamos algunas cosas claras. Primero, debemos escuchar el llamado de Dios. Dios nos llama a todos. Por amor, por el amor que nos tiene, Dios nos llama a todos. Todos somos elegidos por Dios. Ahora somos nosotros los que debemos escuchar esa llamada de Dios y responder generosamente, responder positivamente. Porque muchos escuchan el llamado de Dios, pero postergan la respuesta o sencillamente de una vez dicen que no. De una vez optan por no seguir a Cristo. La primera condición para ser de esos que conocen la palabra de Dios a profundidad es escuchar el llamado de Dios y responderle positivamente. En segundo lugar, basados en el Evangelio de ayer, tenemos que aprender a caminar con Jesús día a día. El Evangelio de ayer nos decía que Jesús iba por los poblados, por las ciudades, predicando el reino de Dios, y que lo seguían los 12, y con ellos iban también varias mujeres. Hoy entonces tenemos que hacer un acto de fe, tenemos que hacer una opción por seguir a Jesús donde quiera que Él vaya, a donde quiera que Él nos envíe, ir, tener la generosidad de corazón para estar dispuestos a caminar detrás del Señor, donde quiera que Él nos lleve, como quiera, en cualquier circunstancia. Tenemos que seguir al Señor, tenemos que ser de ese grupo de los 12 y de las mujeres que seguían al Señor donde quiera que Él iba. En tercer lugar, debemos reunirnos en torno a Jesús y escuchar su palabra. Cuando nos insertamos en una comunidad parroquial, cuando entramos en una parroquia o en un grupo, en un movimiento, precisamente es esa la intención, de entrar para congregarnos, para reunirnos en torno a Jesús, para reunirnos en torno a su palabra, como lo hacemos todos los días con este evangelio, con estas reflexiones. Nos reunimos en torno a la palabra de Dios para comer de su pan, para alimentarnos de su palabra, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, y así tener vida abundante en Él. Tener un corazón noble y generoso, ir cultivando nobleza de corazón, generosidad en nuestra vida, guardar esa palabra de Dios como María, que veía todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Guardar en nuestro corazón las experiencias con Cristo, guardar en nuestro corazón el encuentro diario con el Señor, que nos anime esas experiencias para desde allí vivir el seguimiento de Cristo y dar fruto con perseverancia. No basta con dar fruto un solo día, no basta con dar fruto un tiempo y después retirarnos. No, dar fruto con perseverancia, dar frutos para el Señor desde el día que le decimos que sí hasta el último momento de nuestra vida. Que el Señor nos conceda esta gracia de ser parte de ese grupo a los cuales el Señor le revela los secretos de su reino, que podamos recibirlo en un corazón sencillo y generoso, y así podamos dar testimonio de su amor. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No te olvides, si te ha gustado este video, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Queda en paz.